Dios se le bendiga, Dios se le guarde. Sean todos bienvenidos a este su canal Jóvenes del Reino. Aquí en el día de hoy tenemos un invitado especial inaugurando para el canal en el día de hoy este segmento que se titula Jóvenes del Reino Podcast. Él se estará presentando en el día de hoy. Dios le bendiga, pastor. Amén. Dios te bendiga. Mi nombre es Roberto Hernández, vengo de la ciudad de Nueva York, soy natural de Puerto Rico, donde me convertí al Señor. Vamos siempre a darle lectura a la palabra del Señor y hacemos una oración corta. Amén. Me gusta mucho este versículo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Escribió el evangelista Mateo en su evangelio, capítulo 6, versículo 33. Vamos a una corta oración, ustedes que están viendo en esta hora. Les saludamos desde acá, desde la República Dominicana. Amén. En este hermoso programa. Padre, te damos gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo, que todo lo que hagamos aquí sea de tu agrado, llegue a los corazones y bendiga a alguna vida. Que seas tú, Señor, tomando el control en todas las áreas y donde quiera que llegue estas ondas, Señor, donde quiera que lleguen estas ondas electrónicas, donde quiera que llegue, Señor, estas redes sociales, a través de esta red social, a través de estas redes, Señor, que las personas reciban esa bendición, reciban fortaleza y fuerza y puedan entender lo que Dios tiene para con la vida de cada uno de ellos. Toma tú el control en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. ¿Quién es el pastor Roberto Hernández? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus raíces? Cuéntenos. Yo soy natural de Puerto Rico, del pueblito de Aguas Buenas. Nací en un campo pobre, sencillo, simple. Me convertí al Señor en el 1977. De ahí, pues, de la forma que me convertí, yo hasta me asombré porque yo no me esperaba ver en un altar llorando y diciéndole al Señor: aquí estoy, te recibo como mi Salvador personal. Desde ahí en adelante mi vida comenzó a cambiar. Dios me llamó desde niño y siempre puso atención a mi persona. Cuando Dios te llama, Dios va a estar pendiente de ti. Esto yo no había testificado mucho, pero que en una ocasión tanto Dios estaba pendiente de mí, que como joven uno pues se pone a jugar básquetbol en Puerto Rico, y me tocaba ir al servicio ese sábado. Porque nosotros tenemos servicio, la Iglesia de Dios Incorporada tiene servicio los sábados allá y los domingos también, pero el sábado es el culto principal. Y yo pues estaba jugando básquetbol y de lejos vi el bus de la iglesia o la guagua o el autobús, como usted le quiera llamar o reconozca en su país. Sí. Y de lejos yo vi al pastor que venía guiando y fui y me escondí detrás de unos matorrales para que no me vieran. Pero al Espíritu de Dios no se le escapa nada ni se le esconde nada. Amén. Yo me escondí, el pastor fue, recogió a mi mamá, se paró nuevamente. Cuando subió se paró y miró a ver si me veía. Pero yo me había escondido también cuando lo veía, porque yo estaba velando. Entonces me escondí ese sábado. Cuando nosotros vamos el martes al servicio, el Espíritu Santo usó a la esposa del pastor, María Esther Rosado, que Dios la bendiga, que está viva todavía. El Espíritu Santo dijo, se levantó y se acercó. Yo estaba orando en el altar y le pedí perdón a Dios por lo que hice. Pero mientras oraba, el Espíritu de Dios la trajo a ella hablando en lenguas y me dijo: de mi siervo te escondes, pero de mí no, porque yo te vi detrás del matorral. Wow. Y yo comencé a llorar más y le dije: Señor, verdaderamente que tú me amas. Entonces sentí algo especial. La presencia de Dios llegó a mi vida y comencé a orar, a ayunar, a vigilar, y comencé a tratar con mi familia, de la cual muchos aceptaron al Señor en ese tiempo.
Mi mamá, mi papá, mis hermanas que estaban en Puerto Rico, asistíamos a la iglesia, teníamos una sociedad de jóvenes muy linda, muy hermosa en la iglesia. Mi primer pastor fue David Velázquez y el segundo fue David Rosado. Y de ahí siguen los Davids, David Morales, David Estela. Dios me puso bajo la dinastía de los Davises. Pero para la gloria de Dios, siempre eso fue muy importante. Yo era joven, desde niño, pues el temor de Dios infundió en mi vida, porque tenía apenas unos 10 o 11 años cuando eso. Y experiencias porque pasé en el Evangelio. Dios me cuidó de la muerte, que un automóvil me le pegó a la bicicleta, yendo yo, y la bicicleta se dobló, el aro de la bicicleta, a mí no me pasó nada, por la gracia de Dios. Y Dios siempre me cuidaba, y a veces cuando el bus no venía, caminábamos como casi 1,5 millas desde mi casa a pies, por entre medio de unas montañas, a oscuras, sin flashlight, sin nada, entre alambres y cosas, porque ya conocíamos el camino. Los alambres se veían porque era oscuro, pero los ojos de uno, Dios los aclara en el camino. Y viajábamos siempre. Y cuando no venía el bus, pues nosotros nos íbamos a pie. Y porque el amor hacia Dios es lo más lindo. Así es. Y ahí fue cuando yo comencé a servirle al Señor en el 1977. ¿Cómo se da cuenta Roberto Hernández que tiene un llamado pastoral? ¿Quién le hace, quién le dice eso? Sí, el Espíritu Santo, por revelación. ¿Cómo? Yo, como siempre, yo he creído en el don de profecía, porque ya los profetas se acabaron. El don de profecía sí está. Porque a través del profeta tú ibas y él consultaba a Dios por ti y te hablaba. Sí. Ahora el Espíritu Santo habla a tu vida, y si tiene que revelarle a alguien para usarlo en profecía, para decirte algo, pues lo va a usar y te lo va a decir. Si tú le crees y sientes la confirmación, porque el Espíritu Santo que está en el hombre de Dios o la mujer de Dios que te habla, tú vas a sentir que es Dios, porque tenemos el mismo espíritu. Amén. Cuando ese hombre comenzó a hablar, que Dios lo bendiga, gran siervo del Señor, no me acuerdo el nombre ahora, si me acuerdo lo digo, me habló, llegó a la iglesia, oró por mí y me dijo: Dios tiene un gran ministerio para ti. Dios te va a sacar de aquí y no tarda en hacerlo. Viajas a los Estados Unidos, vas a aprender mi palabra, vas a enseñar a mis ministros, vas a ir al campo misionero, vas a ir al campo evangelístico y vas a terminar en el pastorado. Tal como Dios me dijo, así sucedió. Yo me convertí en el 77, en el 82 viajé a los Estados Unidos, del 84 al 89 estudié para el Instituto Bíblico, me gradué con altos honores para la gloria de Dios, pero el llamado que Dios me hizo en Puerto Rico por boca de ese siervo de Dios, yo lo recibí, pero no le puse tanta atención, porque sentí que era importante prepararme, pero no me hice como David. Cuando Dios llamó a David para que fuera rey, David no le puso atención y siguió haciendo lo que hacía normalmente. Pues yo seguí haciendo lo que hacía normalmente, pero cuando comenzó Dios a usarme, a prepararme y a usarme, pues yo entendí de que el ministerio era tal como Dios lo había dicho, pero no me precipité en ser pastor, sino que esperé el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Y comencé a pastorear en el 2015. Y ahora pues la iglesia, como final del 2015 a 2016, comencé a pastorear, porque la iglesia cumplió 9 años ahora, cuando la comenzamos. Hubo un proceso, un procedimiento, hubieron ciertas dificultades. Comenzamos la obra con 3 personas, wow. 3 ancianos, que todavía de hecho están ahí.
Y ahí pues, porque el pastorado, de acuerdo a la palabra del Señor, nace en el corazón de Dios. Hoy en día, cualquier persona se levanta y alguien le dice, tú vas a ser pastor, e inmediatamente agarra la Biblia, deja su iglesia y se va a pastorear. Sí. Comete un sinnúmero de errores y dificultades, y algunos pues hasta se apartan del Señor después que... Entonces, por eso es que tenemos que tener una seguridad y entender que Dios nos llamó a ese ministerio y comenzar, como la Biblia dice, desde abajo, con gente nueva. Aunque vengan otras personas de otras denominaciones, tienes que preguntar y llevar un procedimiento con ellos, porque la palabra de Dios es la misma, Dios es el mismo, y Dios no quiere que haya altercado entre ministros. Amén. Pues Dios me llamó y yo entendí el llamado, porque comencé a amar a las almas, comencé a buscar la gente para llevarlas a la iglesia. Primero mi familia, después en todo mi barrio buscaba a la gente y los invitaba para la iglesia. O sea, el amor hacia las almas nació de mí rápidamente, y yo, sin tener idea, pues hacía lo que Dios me decía, hasta que llegó el tiempo de Dios ponerme a pastorear. ¿Qué es lo que más le gusta al pastor Roberto Hernández del Señor? Lo más que me gusta del Señor es que cuando Dios te da una palabra, la cumple, la respalda, y que está siempre al cuidado tuyo o al cuidado nuestro. Amén. Y que siempre está dirigiendo nuestros pasos, y aunque le flaqueemos en un momento, Él está ahí, como dice David, en el salmista David, que por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba sus caminos. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Dios lo sostiene de su mano. Que en los momentos difíciles Dios ha estado conmigo ahí y no me ha soltado. Y yo tampoco lo he soltado. Y ahí pues lo más lindo es mantener esa comunión con Dios y esa presencia de Dios en tu vida, porque Dios nunca te deja ni nunca te desampara. Amén. A pesar de que los pastores tienen mucha prueba, lucha con los miembros, etcétera, ¿ha llegado a su mente alguna vez soltar la obra y decirle, Señor, ya no aguanto? Siempre llegan esos momentos, pero cuando tú entiendes el llamado de Dios y entiendes el propósito de Dios con tu vida, llega el momentito, pero cuando doblas rodilla, como estás acostumbrado a conversar con Dios, yo aprendí que aunque yo me sienta mal y yo me sienta decaído, que el primero que lo tiene que saber es Dios. Aunque Él lo sepa, yo tengo que decírselo. Jeremías le dijo a Dios que prefería la muerte que seguir el ministerio que tenía. Pero en Jeremías 20, tú vas a escuchar que Jeremías dice estas palabras: me seduciste y fui seducido, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Él le dijo a Dios: yo no voy a hablar más tu palabra, no voy a decir nada más, pero el fuego de Dios que está en ti no te va a permitir hacer lo incorrecto, porque Dios va a estar pendiente de ti y te va a fortalecer. Las dificultades, las batallas, las luchas siempre van a estar. Sí. Dice el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7, someteos pues a Dios para resistir al diablo, para que oiga de vosotros. Yo no voy a resistir a un hermano, yo no voy a resistir a una hermana, yo no voy a resistir a una persona. Yo a esa persona la amo, yo a esa persona quiero que busque al Señor, quiero que camine agarrado de la mano del Señor. Yo voy a ignorar lo que el diablo está haciendo con esa persona, porque él lo está poniendo en contra de uno. Sí. Entonces la Biblia dice que con amor se corrige el pecado.
Si yo actúo de la forma que el enemigo está actuando con esos individuos, entonces yo estoy perdiendo cuando estamos llamados a ganar. Amén. Nuestro ejemplo. Pablo le dijo a Timoteo, porque parece que Timoteo tenía alguna dificultad o algún problema. Le dijo a Timoteo, le llamó la atención. Mucha gente dice que lo aconsejó. No, le dijo, Timoteo, tú tienes que ser ejemplo a esas personas que tienes delante de ti. En amor, en conducta, en fe, en espíritu y pureza. Dios te llamó, te escogió, pero tú tienes que ser el ejemplo. Amén. Tú no puedes dejar que nada te quite el enfoque que tienes, que nada te detenga. Tienes que mantenerte limpio, puro, santo y firme. Cuando me llegan los momentos difíciles a mi vida, los hermanos no lo saben, pero Dios sí. Amén. La confianza entre tú y Dios dentro del ministerio es lo más importante. ¿Ha tenido el pastor Roberto alguna experiencia sobrenatural que haya dicho verdaderamente el Señor es real, sea ministrando, evangelizando? De hecho, he tenido muchas en el Señor, muy lindas, especialmente en la liberación. Personas que han llegado a la iglesia y la visión, el discernimiento de espíritu que da el Espíritu Santo me ha mostrado qué es lo que hay en esa persona. Nadie más lo ha visto, pero yo lo estoy viendo. Entonces, cuando yo lo veo en la persona, se manifiesta, porque sabe que yo lo vi. Aunque la gente no lo crea, el mundo espiritual es grande. Sí. Y el mundo espiritual existe. Los demonios existen. En una ocasión, un demonio quiso matar a un joven. A un joven. Lo agarró por el cuello. Le apretaba el cuello. Y él se daba en el pecho porque no podía respirar. Me le acerco a él. Dios me dice, corre, date prisa, acércate, que lo quiere matar el demonio que está en él. Mi pastora, que Dios la bendiga, está en el reino de los cielos, falleció y se fue con el Señor. Me dijo, ella no quería que yo saliera de la iglesia los domingos, porque ella era una anciana, ella estaba anciana, ella además estaba enferma con cáncer. Me decía, yo no quiero que tú salgas de la iglesia los domingos. Yo le decía, pero ¿por qué, hermana Burgos? Porque yo te necesito aquí. Yo le decía, pero aquí tiene oficiales, aquí tiene otros hermanos. Me dice, no, yo te necesito aquí. Como único tú puedes no venir al culto aquí es si tú tienes una campaña en otro estado. Pero los domingos que estés aquí, los pastores locales, tú le tienes que decir que después del culto tú vas. Antes no. Porque ella sabía que el ministerio de liberación estaba en mi vida. Ella lo entendía desde un principio porque teníamos una relación espiritual tan linda que yo tan solo miraba, yo la miraba a ella cuando había cualquier situación fuera de lugar y la miraba a ella, me entendía. Esa es la conexión del Espíritu Santo que tú tienes con tu pastor. Esa unidad. Entonces esa persona, el demonio lo tiró al piso, él se estaba asfixiando. Yo le dije, en el nombre de Jesús, te declaro, Satanás, que lo sueltes. Y gritó. ¡Ah! Cayó al piso dormido. Porque el diablo le gusta engañar a las personas. Pero el discernimiento de espíritu es algo hermoso. Y yo le dije, ¿todavía estás ahí? Estabas atrás. Y se sacudió como una culebra en el piso. ¡No! Te ordeno que lo dejes libre. Le dije, ponte de pie. Di, soy libre en el nombre de Jesús. Dijo, soy libre en el nombre de Jesús.
Esa es una de ellas. En otra estuve en una vigilia y esta joven estaba, el demonio la agarró y hizo. Hay veces que en nuestra ignorancia y pensamos de que porque yo ayuné y oré un día o dos, ya yo tengo poder para reprender un demonio. No es así. Es a quien Dios quiere usar en ese día. No es que Dios no te va a usar en ese don, porque los dones son para la iglesia. Cada cristiano debe buscar llenarse del Espíritu Santo para ser usado en el don que Dios necesita usar en ese momento. La joven salió corriendo. Yo me di cuenta, ella estaba de rodillas llorando. El demonio estaba llorando, haciéndola llorar. Cuando Dios le ponía la mano y le decía a ella, recibe fuerzas, el demonio se engrandecía, porque no estaba dándole fuerza a ella, sino al demonio que estaba en ella. Sí. La levantaron del piso y la pusieron en el centro. Yo iba a reprender el demonio de ella inmediatamente, pero 5 jóvenes pusieron la mano y Dios me dijo, no la toques. Yo, Señor, ¿por qué? Porque vas a tener que reprender a 5 más. Los dejé quietos, pusieron las manos, yo no la toqué. Cuando voy corriendo por allá, la agarran 5 jóvenes, la tiran al piso. El joven que ayunó le dijeron, ¿tú quién está en ayuno y oración? Él dijo, yo. Fue y le puso la mano en la frente y la reprendía y le gritaba en los oídos, pero con unos gritos como algunos evangelistas, ¡fuera! Los dominicanos. Yo no me voy a saber gritando. Tú me has escuchado predicar. Sí. No me gusta gritar. La unción no está en el grito. La unción está en la palabra de Dios. Amén. ¿Ves? Yo dejé que gritara y le pusiera la mano y Dios me dijo, mi siervo, yo quiero que te vayas por el lado de él. Te le acerques, le pongas la mano al lado del oído y le digas al demonio que está en ella que salga en el nombre de Jesús. Le dije, sé libre en el nombre de Jesús. La joven quedó serenita. El demonio se levanta en los aires y me dijo, voy a volver a ella. Y yo, ¿cómo que vas a volver a ella? Ahora no, será en otra ocasión. Porque los demonios hablan. Sí. El que tiene el Espíritu de Dios, aunque las personas digan que no, los demonios hablan. Voy a volver a ella. Le dije, ahora no, yo te ato y te reprendo y te vas de aquí en el nombre de Jesús. Se fue. Cuando ella testificaba, decía que cuando yo me le paré al frente a ella, que no la dejé salir de la iglesia, porque la dejo salir se la mata, se la lleva el diablo. La iba a matar. Me decía que lo que estaba en ella le decía a mí que me matara a mí, pero que había algo en mí que no le permitía a ella actuar. Había una presencia en mí que ella no sabía qué era, pero lo que estaba en ella le decía que me atacara, pero ella trataba, pero no podía. Entonces dice ella que ella escuchaba la voz del que le estaba gritando y que le estaba dando dolor de cabeza y le dolía los oídos, pero que de repente escuchó una voz que le dijo en el oído y le tocó por el lado de la frente, así como yo te estoy diciendo, que le dijo, sé libre en el nombre de Jesús, y lo que estaba en ella se fue. Bendito Dios. Simple. Y aquí vine otra vez en una experiencia de sanidad. Es una anciana de la iglesia, que Dios la bendiga, que permita a Dios escuche el testimonio de cómo Dios obró en ella. Ella llegó a la iglesia, salimos del culto, entonces ella tenía un dolor en la boca del estómago y me dijo, Roberto, porque como no, es una anciana que tiene mucha confianza en mí, ya me conoce por muchos años. No me dijo, pastor, Roberto, pues yo no estaba pastoreando cuando eso. Ora por mí, que tengo un dolor en la boca del estómago que me molesta. Y yo le puse la mano y le dije, tenías. Y me fui. Ella se monta en el carro, el hermano la lleva a la casa y me llama y me dice, Roberto, cuando me pusiste la mano, yo sentí un fuego y el dolor se me fue y no me ha vuelto más. Y yo, pues, como siempre soy así, le dije, ¿y eso no es lo que tú querías? Y ella me dice, sí. Y yo le dije, ¿lo quieres para atrás? Y me dijo, no, Señor te reprenda. Bendito Dios. Porque son cosas que Dios hace
En otra ocasión una mujer tenía, de hecho fue aquí cuando vine a Santo Domingo, tenía una llaga de podrida, una llaga de gangrena, hasta morenada, estaba bien, bien negra. Y llevaba 2 semanas que no le secaba. Un insecto se le pegó y no le secaba, decía la mamá. Yo le dije a la mamá, ¿usted tiene fe que Dios la puede sanar? Sí. Y yo le puse la mano y le dije, en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Y me fui. Yo siempre he entendido que las oraciones cortas son las que Dios contesta rápido. Porque mientras más larga la oración, más tarda Dios en contestar. Son cursivas mías. Por eso sí, Jesús no hacía oraciones largas, cortas. ¿Qué tú quieres que te haga? Que mi hijo reciba sanidad. Vete en paz, tu niña ha sido libertada. Por la fe. Entonces, cuando oré por ella, al otro día, la mamá vino de nosotros y me dice, hermano Roberto, usted oró por la pierna de mi hija. No secaba. Esta mañana la llaga amaneció seca completa. Wow. Y el color brown se le fue. Había un caballero que se había caído de su caballo y se había dañado la espalda y tenía un bastón. El hijo de la hermana pues oró por él, pero lo dejó así solamente. Yo le dije, caballero, ¿qué usted quiere que Dios haga? Y dijo, que me sane la espalda. Deme su bastón. Póngale. Le dije, en el nombre de Jesús, usted está sano. Tóquese los pies. Se los tocó. Camine para allá. Corra de aquí a allí. Corre. Corrió, caminó, hizo todo. Tocó el piso. No podía doblar la espalda. Tocó el piso 2 o 3 veces. Le dije, usted está sano. Y me dijo, gracias a Dios mi dolor siempre. Bendito Dios. O sea, son experiencias que se ve la mano de Dios. Nunca, yo lo estoy testificando aquí ahora, pero yo no soy persona que uso a testificar esto en las predicaciones. No las he oído en ninguna de ellas en los tiempos que llevo predicando ahora aquí. Porque son para momentos así. Amén. Que aumenten la fe de los cristianos. Todavía Dios sigue usándonos en eso. Dios sigue sanando y Dios sigue liberando a las personas. Porque los milagros no han terminado. Ni tampoco las sanidades. El cáncer no es un demonio. El cáncer es una enfermedad del cuerpo. Porque si fuera un demonio, con reprenderlo se iba. Amén. Hace falta fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y la demostración de lo que no se ve, dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Nunca dudes cuando ores por una persona. Nunca te limites como cristiano a orar por una persona. Acuérdate que el que sana es Dios. Tampoco te gloríes ni te sientas grande porque Dios sana un enfermo, levanta un muerto, sane un cojo, sane una enfermedad de sida o de cáncer. Porque la importancia no es eso. Eso no lo haces tú ni lo hago yo. Eso lo hace Dios. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, ¿ves? Claramente le dijo a los discípulos, no os maravilléis de que los enfermos son sanados, los endemoniados libertados, los ciegos ven la vista, los paralíticos andan, los que necesitan liberación son liberados. Procura que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Salvación. Cuida tu salvación con temor y temblor. Así es. Yo no hago nada, todo lo hace Dios. Pastor, en estos últimos tiempos, aunque la Biblia ya lo ha dicho, ¿verdad? Se han levantado unos falsos maestros, falsos profetas, que han querido de tergiversar, ¿verdad? Cambiar el significado de la palabra. Sí, lo que es la fe. Y aquí en Dominicana y también en los Estados Unidos se da mucho lo que es el siembra para que el Señor te dé
algo más grande. La Biblia... Háblanos un poco sobre eso. Esto es algo que es bien controversial. En el Evangelio según San Juan, Sí. en la carta del apóstol Juan, la tercera carta de Juan, ok, en el versículo 2, dice el versículo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospere tu alma. Yo he encontrado que siempre dicen: el que bendice profeta, bendición de profeta recibirá. Número uno, la Biblia no da a nosotros, no nos dice a nosotros que tenemos que sembrar para cosechar en el sentido económico. Nunca Dios nos manda a eso. El hombre usa la palabra para engañar a los demás. Sí. Cuando hablamos de sembrar para cosechar, Malaquías dice que hay que llevarlo al alfolí para que haya alimento en la casa. No dice llevarlo al bolsillo de un evangelista, de un misionero, de un predicador. Voy a ser claro con esto, porque hay predicadores que le dicen misioneros que le pueden enviar sus diezmos a ellos, a otros países, porque hay unas necesidades. Su trabajo es llevar el diezmo o el alfolí o la ofrenda a la casa de Dios, porque ahí hay alimento. El día que tú necesites, debe haber ahí para ti. Hay personas, como yo decía hace poquito, que te dicen a ti que tienes que darle las primicias, que es el primer cheque del año. Sí. Yo nunca le he enseñado a mi iglesia a dar primicias, ni tampoco, porque ellos dan diezmo los 12 meses al año. Tampoco los obligo. Nunca le digo siembra. Si tú das 100, Jehová te va a bendecir el triple. Si hay, es más, hay sitios que cuando tú entras te dan un sobre allá en los Estados Unidos y te ponen ahí la cantidad. Si tú das $5, esa no es una ofrenda, eso es una migaja. La tienes que dar de $20 para arriba para que sea una ofrenda para ellos. ¿Qué bendición tú vas a recibir si estás dando las cosas para satisfacer la necesidad de un hombre? A Dios se le da voluntariamente. David decía que no te daré ofrenda que no me cueste. Así es. Pero soy yo con Dios. Amén. Yo con las cosas de Dios, mi persona, no con un hombre. Sí, cuando la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristezas con ellas, da tristeza que alguien venga a cambiar la terminología bíblica. El darle a Dios es algo voluntario. Dios le dijo a Moisés que le pidiera al pueblo que dieran a los que dieran voluntariamente. Al yo decir esto, mientras más tú siembras, más Dios te bendice. Han habido matrimonios que se han divorciado porque la esposa ha dado un dinero que necesitaban. Ha habido padres que han tenido problemas con sus hijos y personas que han dado su propia casa, dado $30,000, $15,000, $20,000, no tienen nada en la cuenta, no tienen para pagar la casa, para pagar el carro, para pagar las necesidades, pierden todo. ¿Y dónde está Dios? Sí, la emoción es nuestro peor enemigo. Así es. Tenemos que ser sabios. Amén. Yo doy para Dios, yo no. Cuando Dios me dice da, yo doy. Pero cuando alguien me dice
siembra para que coseches. Son mantequilla cristianos. Lamentablemente, hay personas que piensan que pueden comprar a Dios. Y le dicen, tú no estás sano porque no estás dándole a Dios. Tienes que darle a Dios para... ¿A quienes Jesús le pidió dinero para sanarlos? A nadie. ¿A quienes Jesús le dijo siembra para que coseches? Al mismo Judas que le estaba robando no le dijo nada. Sí. Nada. Los discípulos daban voluntariamente y no había mucho dinero en la bolsa, había poquito. Y Jesús le decía, deben para yo seguir trabajando. Jesús predicaba por ofrendas, Jesús predicaba por dinero. Jesús iba a la sinagoga y le decía, usted me tiene que dar dinero para yo predicar aquí y enseñar. Hoy en día se da dinero, se da ofrenda, se da diezmo. Hay que pagar local, hay que pagar luz, hay que pagar agua. Hay ministros que no trabajan, pero están 24 horas trabajando en la obra o constantemente trabajando en la obra. Pero el diezmo que entra no es todo para él. La ofrenda que entra no es todo para él. ¿Qué es un evangelista? Un miembro de una iglesia. ¿Cierto? Si Dios me va a enviar a mí a un país, Dios le dijo a los discípulos, no lleven alforja, no lleven dinero, no lleven una muda de ropa, porque Dios le va a dar a ustedes. Amén. Hoy en día, un evangelista no te viene a predicar si no tiene $10,000 en la mano, y si tú no le has prometido una ofrenda de $3,000 o $4,000. Es penoso. Más te mandan a sembrar. Porque lo que ellos piden, ellos van a mandar a alguien de su ministerio a que lo vaya a contar con el hermano que lo va a contar, porque tampoco confían a los hermanos de la iglesia. Todavía peor. Entonces, ¿qué me está diciendo eso a mí? Por eso es que tenemos falsos maestros, falsos profetas, porque eso es ofrecerle a una persona algo que Dios no va a hacer porque Él se lo diga. Y así que están obrando muchos en el día de hoy. Sí. Si alguien llega a mi congregación y me dice a mi pastor, ¿me permite recoger una ofrenda especial? Digo, no. En mi iglesia que estoy pastoreando por la gracia de Dios, yo no recojo 2 ofrendas. Para nadie. Entra una sola ofrenda. Si hay un hermano con necesidad y no me la dice a mí y se la dice a otro, se queda con su necesidad. ¿Sabe por qué? Porque uno ha aprendido a confiar. La confianza entre el ministro y el miembro tiene mucho que decir. Así es. Yo no le digo a un hermano, siembra para que coseches. Si un hermano no diezma, yo no lo obligo a diezmar. Si no ofrenda, yo no lo obligo a ofrendar, yo le enseño. Amén. Y si tiene necesidad en esos momentos, le doy. Aunque no diezme, aunque no ofrende. Porque le estoy enseñando. Así es. Y cuando yo le doy, eso le va a enseñar a él que él tiene que dar para recibir. Que no dio, pero la iglesia le dio. Que Dios le dio. Porque estamos para ayudarnos unos a los otros. Y por eso decía la Biblia en Malaquías, vosotros todos me habéis robado. ¿En qué? En los diezmos y en las ofrendas. Pero no le dice, le robaron al ministro, le robaron al pastor, le robaron al evangelista, al misionero. No. Lo que pasa es, como Pablo dice, el que predique en el altar, que viva del altar. El que ministre en el altar, vive del altar. Ok. Si yo ministro en un lugar, yo puedo llegar a cualquier lugar. Por la gracia de Dios llevo
en el ministerio desde el 1989, predicando en iglesias, dando conferencias, dando estudios, preparando gente, en retiros, en vigilia. Yo no voy para que me den ofrenda. ¿Para qué? Si me bendicen, amén. Y si no, amén. Así es. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, no le decía, siempre para que Dios te sane. Por eso Dios no te ha sanado, porque no le das a Dios. Mentiras del diablo y del que lo esté diciendo. ¿Cuánta gente le dijo Cristo, da para sanarte, para orar por ti? Siembra para que coseches. ¿Qué? La siembra y la cosecha es algo muy importante. Pero ¿qué voy a sembrar? La palabra de Dios. El buen sembrador salió a sembrar, pero para cosechar tuvo que esperar. Hoy en día no. Siembra para que él coseche. ¿Y en qué lo usa? Yo le digo al Señor, yo trabajo. Yo no necesito un sueldo en la iglesia. Yo me mantengo. Porque Dios me da salud. Amén. Y de trabajo. Y me sostengo de Él. Y ayudo en la obra. Porque el día que yo no pueda más, Dios va a usar a alguien para ayudarme a bendecirme. Cuando pasó la pandemia, yo me encontré con necesidad. Me encontré con los fondos míos vacíos. Pero yo no dejé de darle a Dios. Faltando una semana para yo pagar la renta de mi casa, después que había aplicado, había rechazado un montón de veces la aplicación mía para colectar en Estados Unidos, de repente me entran en el banco $25,000 de la colecta. Yo no peleé con Dios. Yo no le dije a Dios nada. Bueno, Señor, si esto es lo último que está ahí, yo no sé qué tú vas a hacer. Tengo un carro que pagar, un seguro que pagar de carro, tengo renta que pagar, tengo comida que comprar, necesito gasolina para guiar el carro. Dios, ¡pum!, llegó ahí, en el tiempo. Porque cuando tú siembras para Dios, es para Dios. Tú no siembras para el hombre. El hombre busca su beneficio propio económico. Anda en un Ferrari o anda en un Mercedes, tiene una casa grande, tiene todo, y le quita al pobre que no tiene para él lucrarse. Hay que tener cuidado con eso. Cuando alguien llegue, en mi iglesia no puede llegar uno a decir siembra para que coseche, por eso lo digo. No. Mercaderes de la fe. Allá no, ellos saben, en la iglesia que yo voy, que Dios me ha puesto, no es mía, es de Cristo, porque yo no soy dueño de la iglesia, pero estamos para velar por el beneficio de la iglesia. No le permitas, porque está trayendo una doctrina falsa. Por eso Juan dice que la unción misma os enseñará a distinguir estas falsas doctrinas. No es que te va a enseñar la palabra ahí como un instituto bíblico, no. Te va a enseñar que la doctrina que ese hombre está trayendo, o esa persona está enseñando, es incorrecta. La unción misma, ¿a quién? El Espíritu Santo, que dio la palabra, que la inspiró. O sea, la siembra de dinero no es la siembra que Dios quiere. La siembra de la palabra, sí. Pero como tú eres un evangelista, te debes llegar a una iglesia y decir siembra para cosechar. ¿Qué vas a sembrar? En tu bolsillo. Para tú llevártelo para otro lugar, irte a disfrutar porque quieres los mejores hoteles, quieres las mejores atenciones, quieren... Porque hoy en día
Tú invitas a un evangelista o un predicador, te pide para el hotel, para el carro, para la comida, y tienes que darle una buena ofrenda. Así es. Ese es el evangelista del siglo XXII. Pastor. Perdón, y con esto termino esta partecita. A mí me invitaron a una iglesia en Florida. El hermano me dijo, ¿cuánto me vas a cobrar por venir? Yo le dije, yo no voy a predicarte. ¿Por qué? Compra la verdad y no la vendas. Yo no vendo la palabra de Dios. Amén. Yo no voy a predicarte por ofrendas. Si me invitas, yo voy. Yo me pago mi pasaje. Yo voy. No vivo en tu iglesia ni en tu casa. Yo no vivo en la casa de ningún hermano cuando voy a predicar en una iglesia. En una campaña de una iglesia adentro. Una campaña en la calle, en casa de cualquier hermano.